cambio en el tiempo, ¿sí? Y a partir de ello nosotros dijimos que la tasa de variación del tipo de cambio real, punto, porque es una tasa de cambio, es igual a la variación del nominal corregido por el diferencial de inflación, ¿verdad? Que es la tasa de variación del IPC en cada una de las economías. Para que esta condición de equilibrio del tipo de cambio real en términos relativos se verifique, también dijimos el último día, pues esta tasa de cambio debe ser igual a cero. Si se cumple, si se cumple la paridad de poder de compra, entonces el punto partido debe ser igual a cero, ¿verdad? Si es constante en todo momento, pues su tasa de cambio sería cero. Entonces nos quedaría que, hicimos todo el álgebra, nos quedaría que el diferencial de inflaciones interna respecto a la externa tiene que ser igual a la depreciación nominal. ¿Sí? Haciendo todo el álgebra, llegamos a esto. Y esto es lo que nosotros vamos a interpretar en unos momentos. Hasta acá nos quedamos. ¿En cuál es el significado económico que podemos darle a esta condición relativa del tipo de cambio, condición de equilibrio relativa del tipo de cambio real? Para ello, voy a hacer un pequeño diagrama. ¿Sí? Aquí tenemos el tipo de cambio real y aquí tenemos el equilibrio. ¿Sí? Cuando es constante en el largo plazo, pues el tipo de cambio real puede estar por arriba o puede estar por debajo, pero digamos que no puede tener una tendencia indefinida hacia la depreciación o bien hacia la apreciación. ¿Sí? Esta condición de equilibrio obviamente se verifica en el largo plazo. ¿Sí? Cuando es constante en el largo plazo, pues sostenidamente no puede tener depreciaciones muy grandes ni apreciaciones muy grandes. Pero para poder comprender esta condición de equilibrio, lo vamos a hacer a la luz de este diagrama. ¿Sí? Pues consideremos que una economía tiene un tipo de cambio sobredepreciado. ¿Sí? Está por arriba de esta condición de equilibrio, que no necesariamente tiene que ser uno, como lo indica la versión absoluta, es una condición de equilibrio cualquiera. ¿Sí? Entonces, si la economía tiene un tipo de cambio real depreciado, es decir, bienes locales relativamente menores o más baratos que los precios de los bienes en el sector externo, pues ¿qué va a pasar? Primero fíjense que va a operar un canal de demanda agregada. ¿Qué va a pasar en ese canal? Como el tipo de cambio real está sobredepreciado, pues va a registrar presiones de demanda agregada, tanto locales como externas. Porque ¿qué dijimos que iba a pasar con el consumo local cuando el tipo de cambio real está sobredepreciado? Brandon, si mi economía tiene un tipo de cambio muy depreciado, ¿qué pasa con el consumo de bienes locales? Me pueden ayudar a hablar, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Brandon? En ese escenario, el consumo tendría a ser menor, ¿Tendría? el consumo local. ¿Y por qué sería menor? ¿Cuál sería su justificación? Perdón, en el escenario de que la moneda se estaría depreciando. ¿Sí? ¿Por qué sería menor? ¿Cuál sería el argumento para poder reaccionar a lo que usted me va a comentar? Ok, en ese escenario, permítame cambiar mi respuesta. El consumo sería mayor, ya que el tipo de cambio es más alto, aunque se está depreciando, ¿verdad? Tendríamos a consumir más. Y eso sería porque Eh, Al tener ese tipo de cambio, tendríamos a... eh, perdón, licenciado, estoy refrescándome un poco y no me recuerdo qué es así, ¿me pueden ayudar? ay, Y, perdone, yo tiendo a preguntar un montón de veces. Adelante, Andrea. ¿Sí? podemos ¿Qué decir pasaría? que es más caro
comprar bienes locales. Comprar bienes locales es más caro, o sea, estaría de acuerdo con la respuesta inicial de Brandon, que es mejor que el consumo local caería, ¿verdad? Eso sería, ¿sí? Buenas Bueno, noches. si quieren vuelvo a responder la pregunta. Sí, la respuesta. Buenas noches, Lick. Yo entiendo que aumentaría la demanda agregada porque es más barato, más barato a la producción nacional, entonces las empresas internacionales se compran en el país, entonces aumentaría la demanda, por eso. Es correcto, voy a indagar un poquito más, Cristian. ¿Por qué prefiere usted consumir localmente y no importar? ¿Cómo? O sea, consumir localmente. Depende de para cuánto me alcance, se podría decir, porque si está más caro importar el producto internacional que el nacional, mejor lo consumo acá. De igual forma actúan los extranjeros. Si es más barato acá, ellos lo importan de su país, a nosotros exportamos. Yo lo entiendo. Bien, gracias, Cristian. Vamos a asumir que esta ganancia de competitividad que tiene la economía local proviene de depreciar la moneda, o sea, una política monetaria que deprecia el quetzal. Este es el origen de todo esto y por eso es que la economía está en este punto. Este punto no es sostenible, ¿verdad? Para ver por qué no es sostenible, estamos viendo qué está pasando con la demanda agregada, ¿verdad? Entonces, Leonardo vi antes que Jacqueline levantara la mano, Leonardo, sí, va un poco a lo que indica Cristian, pero quiero indagar un poquito más, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la demanda agregada y por qué? Que Leonardo. al estar sobredepreciada la moneda, pues el consumo en la economía local va a ser más barata que en la economía externa y por eso va a haber una preferencia por los productos locales y es como van a entrar flujos de capital a la economía local y se incrementa la demanda agregada. ¿Por qué es mejor consumir localmente y no importar? ¿Por qué importar es relativamente más caro? Porque discúlpeme, es que me escucho doble. Porque al estar sobredepreciada la moneda, pues entonces va a ser más barato consumir dentro del país. O sea, Sí, porque si quisiera importar, tengo que dar más o menos quetzales que antes, ¿verdad? si quisiera importar, tiene que dar más quetzales que antes. El costo, el costo más alto, sí. Pero es lo que va a pasar. Gracias, jóvenes, por levantar la mano. Se me parece excelente y bastante participación. Entonces, lo que va a pasar en un escenario como este es que efectivamente va a aumentar el consumo y las exportaciones netas pues van a ser superavitarias. Ambos son componentes de la demanda agregada y pues efectivamente tiene que tener un impulso la demanda. Vean ahora el escenario. Tenemos un exceso de demanda respecto de la oferta agregada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Parte de las firmas exportadoras, las que están vinculadas con el sector externo, van a satisfacer esa demanda, pero parte de esa demanda no se va a poder satisfacer. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones de corto plazo y eso lo saben ustedes desde Microeconomía 2. La firma tiene restricción en las dotaciones de capital. Recuérdense que las firmas locales están recibiendo demanda interna más la demanda externa. Entonces, parte de esa demanda se puede satisfacer, pero la parte que no se satisface se traduce en ¿qué? El ajuste viene vía Precio. precio, exactamente. Muy bien, Fernanda. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un incremento de precios que en nuestra versión dinámica lo que va a generar es que va a generar un incremento en la inflación interna. ¿Sí? Entonces, este punto de la economía interna en la cual está sobredepreciado no es sostenible. ¿Por qué? Porque el exceso de demanda, si bien parte de la oferta la va a satisfacer, la otra se va a traducir en un incremento en precios. Y cuando aumenta el precio, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio real? Ceteris paribus, Daniel López. Amanda. Se aprecia. Exactamente. Muy bien, Fernanda, se volvería a apreciar. Excelente. ¿Sí? Entonces, digamos que la economía retornaría nuevamente a su condición de equilibrio. No es sostenible tener un tipo de cambio real sobredepreciado. ¿Sí? Tiene que regresar a una constante, si quieren verlo así.
No necesariamente uno, pero sí tiene que regresar una constante. Ahora hay un segundo canal que Leonardo estaba comentando cuando habló de los flujos de capital. Canal del tipo de cambio nominal. Nosotros sabemos que aumentan las exportaciones netas, ¿verdad? En el neto estamos recibiendo mayor cantidad de dólares. Entonces va a haber un incremento en los flujos de dólares a la economía interna. Y ese incremento en el flujo de dólares genera una distorsión en el mercado cambiario. ¿Qué distorsión genera? Jennifer Guzmán. Jennifer, caracterícenos por favor el mercado cambiario a partir de este shock. De dar una pista de oferta de dólares. ¿Cuál era su pregunta, perdón? Sí, claro, claro. La pregunta es la siguiente, ¿verdad? Dado que hay un shock, un cambio, ¿sí?, en la cantidad de dólares en nuestra economía, fruto de las exportaciones netas que aumentaron, quiero que nos caracterice el mercado cambiario. ¿Qué pasa con las nuevas cantidades y precios de equilibrio? Muy difícil. No lo sé, Lick. ¿Aumentaría la demanda de dólares? La ¿O oferta de dólares. fruto de demanda, mi hermano? Al ser, Es pregunta, ¿verdad? al ser exportaciones netas y aumenta el flujo de dólares, eso quiere decir que nuestra moneda se apreciaría porque habrían más dólares en el mercado. Sí, es correcto. Eso es correcto. No se les olvide tener su mercado cambiario gráficamente en la mente, que eso les va a servir, ¿verdad? Ese resultado es claro, el tipo de cambio se va a apreciar, pero también tengan ese modelo gráfico presente para que sea consistente con lo que me están diciendo. Esa sería la observación nada más que les haría, ¿verdad? Hay que ver qué función se desplaza y qué pasa con los nuevos puntos de equilibrio, precio y cantidad. ¿Fernando? No, yo solo quería preguntar, entonces acá el tipo de cambio nominal se va a depreciar, ¿verdad? Si el real se Bien. aprecia. Ahorita vamos a, sí, ahorita vamos a ese punto, vamos a ese punto. Entonces, se los deja como ejercicio, jóvenes. Quiero que revisen su modelo de mercado cambiario que vimos, el gráfico, que es en sí, y vean qué pasa con los desplazamientos. Pero efectivamente, en consistencia con lo que está indicando Nirvana, lo que va a pasar es que el quetzal se va a apreciar, ¿verdad? Y ahorita vamos al punto que Fernanda nos está señalando. Ahora, este incremento en el flujo de dólares va a ser que flujo, oferta de dólares, ¿verdad? Les voy a dar la pista ahí. Oferta de dólares va a hacer que el quetzal se aprecie, ¿verdad? Entonces va a haber una caída en su coeficiente. Y creo que por aquí va la pregunta de Fernanda. Entonces, como va a haber una caída en el coeficiente, ceteris paribus, o bien, siempre en el contexto del incremento de precios, ¿qué efecto Fernanda va a generar con nuestros precios relativos de bienes? Es decir, con el tipo de cambio real. ¿Qué efecto Se, estaría enca- generando acá? se encarecerían los bienes locales, ¿no? Exactamente. Muy bien. Exactamente, se encarece. Entonces, en resumen, ambos efectos, Fernanda y compañeros, van en la misma dirección y están empujando hacia dónde? Hacia la apreciación real. Miren. Tanto el canal de demanda agregada, que está haciendo que aumenten los precios locales, donde perdemos competitividad, y por otra parte, el canal de tipo de cambio, que aprecia el quetzal, también influye sobre la apreciación real, sobre la pérdida de competitividad. En consecuencia, este punto no es sostenible. Una economía no puede estar permanentemente en un tipo de cambio real sobredepreciado. Permanentemente, ¿no? En el largo plazo ya vemos que no, no se puede, ¿verdad? Lo mismo pasaría en un punto como este, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer como ejercicio. Imagínense que una economía tiene un tipo de cambio real sobreapreciado. Permanentemente no puede estar ahí. ¿Cuál es un poco la intuición? Ustedes van a hacer todo este análisis, ¿verdad? Pero ¿cuál sería un poco la intuición? Relativamente esta economía es mucho más cara. Sus bienes son relativamente mayores que los del extranjero. Entonces los agentes empiezan a importar.
Y para importar, ¿qué pasa con la demanda? Ahora sí, demanda. Vean la diferencia. ¿Qué pasa con la demanda de dólares? ¿Y qué efecto estaría generando sobre el Quetzal, Johanna, Raquel? En este punto. Pues considero que ahí disminuiría la demanda agregada. Sí, eso generaría menores presiones en los precios localmente y en el extranjero pues estarían aumentando, ¿verdad? Es correcto. ¿Y qué pasaría con el tipo de cambio nominal en ese punto? Importar es relativamente más barato, ¿verdad? Que su economía es muy Se cara. apreciaría. ¿Por qué? Y pueden ayudar a Johanna. Sí, Jacqueline. Buenas noches, licenciado, gracias. Em, yo diría que más bien dicho se depreciaría la moneda nacional porque como se está importando, se demandan más dólares. Entonces, a la hora de demandar más dólares, sube el precio de este. Es correcto, ¿verdad? Sí. Es correcto, se demandan más dólares, entonces los quetzales pues pierden valor. Pues el quetzal se estaría depreciando acá, junto con el efecto que Johanna nos indicó de menores presiones de precios, hacer que la economía pues empiece a depreciarse hasta un punto de convergencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos dos canales hacen que las sobredepreciaciones o bien las sobreapreciaciones sean estrictamente temporales, ¿sí? Ahora, jóvenes, viene la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con esta ecuación que está acá? ¿Qué relación existe? Pues muy sencillo. Fíjense que el origen de esta sobredepreciación o sobreapreciación puede venir por una política de variación del tipo de cambio nominal. Es decir, vamos a depreciar la moneda con el objetivo de ser más competitivos. Vamos a depreciar la moneda, lo cual implica que esto iría con signo positivo y su tasa de variación pues sería positiva también, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué nos indica esta paridad de poder de compra en términos relativos? Sí, para que el tipo de cambio real sea constante, ¿qué tiene que pasar con la inflación interna? Y lo vimos acá. Si el tipo de cambio real está sobredepreciado, ¿qué pasa con la inflación? Pues tiende a subir, es lo que nos está diciendo esta ecuación. Pero en equilibrio tiene que subir en la misma proporción. Es decir, que si la depreciación es de 5%, el diferencial de inflaciones debe ser de 5% también. Si ambas variables se mueven en la misma dirección y en la misma medida, se verifica la paridad de poder de compra. ¿Sí? O sea, si una economía deprecia su tipo de cambio para poder ser más competitivos, va a tener un canal de demanda agregada que le va a subir los precios. Si es en la misma proporción, se verifica la paridad de poder de compra en términos relativos. ¿Sí? Entonces sería consistente con este diagrama. ¿De acuerdo? Entonces lo que está detrás de esta condición de equilibrio en términos relativos es que el tipo de cambio real es una variable cíclica. ¿Sí? Es una variable que presenta fluctuaciones de corto plazo, más no de largo plazo. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta, esta condición es mucho menos restrictiva que la paridad de poder de compra en términos absolutos. Porque la versión absoluta, ¿qué nos indica? Que el tipo de cambio real tiene que ser igual a 1 en todo momento. Es decir, los precios tienen que ser idénticos. Y como vimos el día viernes, con el índice de Big Mac, pues no es así, ¿verdad? ¿Sí? Hay diferencias en los precios cuando se lleva, en ese caso, a dólares. ¿De acuerdo? Entonces damos un poco de evidencia, jóvenes. Esto que está acá lo podemos contrastar con los datos de otros investigadores, que han estudiado esta condición. Revisemos. Vamos a ver, solo. Fíjense que tuve problema a primera hora al momento de presentar. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, vamos a ver, yo creo que ahorita ya estamos. ¿Sí? Ocultar acá. Sí. Bueno, jóvenes, veamos este estudio. Este estudio es de un par de economistas, Johnson y Taylor y Taylor, del año 2004.
Publicaron un paper que se llama Inflación Relativa comparado con las depreciaciones del tipo de cambio, ¿sí? Y precisamente lo que hacen es eso, ¿verdad? Es comparar el diferencial de inflaciones respecto a la variación del tipo de cambio nominal. Entonces aquí tenemos la paridad de poder de compra para distintos horizontes temporales, ¿de acuerdo? Entonces, para cada una de estas 4 gráficas que ustedes ven acá, en el eje vertical, lo que se tiene es el diferencial de inflaciones, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos el Consumer Price Inflation, que sería la inflación de precios al consumidor relativa a la de Estados Unidos. Es como si fuese pi menos pi asterisco, si se dan cuenta. Es lo que tenemos acá, ¿ven? Jóvenes. Ustedes aquí no lo ven completo, pero estamos viendo la diapositiva, pero revisen sus copias. ¿Cómo definimos la paridad de poder de compra en términos relativos? Inflación local menos externa, eso es lo que ellos están graficando acá. Inflación local relativa a la de Estados Unidos, externa. Versus, aquí tenemos la depreciación del tipo de cambio nominal. Vean qué interesante eso. Entonces, en el eje vertical está el diferencial de inflaciones, en el eje horizontal está la depreciación nominal, ¿sí? Lo tenemos para 4 medidas de inflación, ¿verdad? Aquí tenemos el Consumer Price, que serían los precios al consumidor, aquí tenemos el Producer Price, que serían los precios al productor, y aquí tenemos esas 2 mismas variables, la del consumidor y la del productor, pero medidas como un promedio de 29 años, ¿verdad? ¿Sí? Entonces toman 29 años, 29 ventanas de 29 años y sacan un promedio, ¿verdad? Y sobre eso es que calculan el diferencial de inflaciones, ¿sí? Lo hacen para este periodo, 1970 a 1998, y cada punto que está acá es un país, jóvenes, ¿sí? Tenemos un montón de países. Entonces vean qué es lo que hace. Trazan una línea de 45 grados, que sería como una especie de la función identidad, y si se verifica la paridad de poder de compra en términos relativos, que es la que tenemos acá, todos los puntos deberían estar sobre la línea recta, sobre la línea de 45 grados, ¿verdad? Porque es la función identidad. Pues en la parte superior no hay mucha evidencia de la paridad de poder de compra, ¿verdad? Sí. Pero vean qué es lo que hace cuando utilizan promedios de 29 años, o sea, en el largo plazo. Observen acá, jóvenes, prácticamente todos los puntos están sobre la línea de 45 grados. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Vean acá, ejemplo, que si el tipo de cambio nominal se deprecia en un 2%, el diferencial de inflaciones va a ser de 2% también. O sea, esto de acá es evidencia de la paridad de poder de compra en términos relativos. Vean qué interesante, jóvenes. Es una evidencia, digamos, gráfica, no concluyente, pero ellos calculan varios indicadores, hacen pruebas estadísticas y lo confirman. Entonces, encuentran evidencia de la paridad de poder de compra en el largo plazo. Muy interesante, jóvenes. Este estudio se lo recomiendo para que ustedes lo revisen. ¿De dónde lo sacan? De esta definición, la que nosotros acabamos de construir. Una depreciación nominal debe ser consecuente con un diferencial de inflaciones en la misma proporción, ¿sí? Y por último les quiero mostrar otra evidencia de cómo operan los canales, en este caso de demanda agregada. Fíjense que aquí tenemos el caso de Chile, ¿sí? Tenemos el índice de tipo de cambio real, bilaterales con Estados Unidos, y vean esta franja que tenemos acá resaltada con amarillo. Tenemos un tipo de cambio real sobredepreciado, ¿sí? Y vean qué pasa con la inflación local en ese mismo periodo. 2003-2005 aproximadamente. Vean acá, ¿qué pasa con las inflaciones? Empiezan a subir. Entonces, precisamente lo que estábamos comentando, ¿verdad? Hay presiones de demanda real local y obviamente las del extranjero. Las firmas van a suplir un poco de esa oferta, pero no toda. Lo demás se traduce en presiones de precios, ¿verdad? ¿Sí? Y vean acá lo interesante, el promedio del tipo de cambio real no es 1, no es 100, ¿verdad? Sino que es 97,4, ¿verdad? En consecuencia, pues, la paridad de poder de compra en términos absolutos, pues no se verifica, pero la relativa sí. Se dan cuenta, miren, hay periodos de sobredepreciación, periodos de sobreapreciación, ¿de acuerdo? Entonces, la literatura económica parece dar mayor sustento a la paridad de poder de compra en términos relativos y no tanta a la versión absoluta, ¿verdad? De la cual no hay mucha evidencia al respecto, ¿verdad? Sí. Vamos a ver acá.
Dejar de presentar. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya con estas dos versiones nosotros podemos construir un modelo que nos permite explicar el diferencial entre tipos de cambio real, ¿verdad? Ya vimos que una economía puede estar sobrepreciada temporalmente, pero ¿a qué se deben esas discrepancias entre los tipos de cambio real? Pues vamos a, el día de hoy, empezar a desarrollar un modelo que nos va a ayudar a explicar las diferencias en los tipos de cambio real basado en los diferenciales de productividad entre dos sectores de una economía: el sector de bienes transables y el sector de bienes no transables. Ese modelo se llama modelo Balazs-Samuelson, ¿sí? Y el nombre del modelo pues se debe a los dos autores, Balazs por una parte y Paul Samuelson por otra, quienes desarrollaron un modelo para poder explicar los diferenciales, la razón por la cual hay diferencias entre los tipos de cambio real entre dos economías. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, si no hay inquietud en esta parte, dejaría el espacio por si quieren preguntar algo, pues pasaría a la descripción de este modelo macroeconómico que vamos a empezar a construir el día de hoy. Muy bien, jóvenes, entonces iniciemos. Sí, voy a borrar esta parte. Y vamos a configurar nuestro modelo. ¿Por qué las economías desarrolladas tienden a tener tipos de cambio reales más apreciados? ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, Magda, ¿os iba a consultar algo, comentar algo? Vi que había levantado la mano, pero tal vez fue un error. Bueno, Juan, como título, modelo Balazs-Samuelson. A mí se le llama efecto Balazs-Samuelson. Balazs-Samuelson efecto. Muy bien, entonces este modelo, vamos a colocar un poco de descripción. Explica, vamos a colocarlo aquí, explica las diferencias en los tipos de cambio real derivado de los diferenciales en las productividades, en los sectores de bienes transables y no transables en dos economías. ¿Sí? Para eso nos va a servir este modelo. Supuestos. Tenemos que simplificar, jóvenes. Es un requisito. Si queremos un modelo pequeño, ¿verdad? Número uno, nada más dos países. Van a haber dos países. Puede ser la economía interna, la economía del extranjero. Número dos, vamos a tener dos sectores en cada economía. En cada economía. Voy a seguir acá. El sector transable y el no transable.
3 se verifica la paridad de poder de compra absoluta en el sector transable de nuestra economía. Presupuesto, nada más, jóvenes, un modelo con muy pocos supuestos. Si quieren, vamos a hablar un poco de cada uno de los supuestos, una vez ustedes pues, ya tengan esto en sus copias, ¿verdad? Vamos a ver 50 estudiantes. Bien, jóvenes, entonces si quieren empezamos a hablar un poco de los supuestos. Bueno, dos economías, muy sencillo, ¿verdad? Economía local, economía del exterior, ¿sí? Tenemos dos sectores. El sector de bienes transables, jóvenes. Un bien transable es un bien que es propenso o susceptible a ser comercializado, ¿sí? O sea, se pueden comercializar con el sector externo. Por ejemplo, un ejemplo de bien transable, pues puede ser un celular, puede ser una computadora, puede ser un vehículo, ¿sí? Son bienes transables. Pero se pueden comercializar ropa, zapatos, bienes transables. Pero también hay bienes que no se pueden comercializar, o bien comercializarlos implicaría un costo tan alto que no valdría la pena, pues, demandarlos en otro país. Por ejemplo, aquí tenemos principalmente servicios, jóvenes, ¿sí? Corte de cabello, no puedo exportar eso, ¿verdad? ¿Sí? Construcción, ¿sí? La construcción no puedo construirlo acá para poder exportarlo, ¿sí? ¿Qué más? Servicios médicos, ¿sí? Todo eso no se puede comercializar, ¿de acuerdo? Todo lo que son utilities, ¿verdad? ¿Sí? Electricidad, ¿sí? Principalmente en los bienes no transables lo que tenemos son servicios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos sectores en esa economía, bienes que se pueden comercializar y bienes que no se pueden, ¿sí? Y por último, pues se verifica la paridad de poder de compra en términos absolutos en el sector transable, ¿sí? Ustedes preguntarán, mire, ¿por qué en el sector no transable no se verifica? Es muy sencillo, lo que está detrás de esto es una condición que se llama condición de arbitraje. Probablemente ustedes ya lo leyeron en el libro de Blanchard, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de arbitraje? El arbitraje no es nada más que un proceso en el cual los agentes pueden obtener ganancias únicamente mediante la comercialización de bienes. ¿Cómo así? Fíjense, por el hecho de ser transable un bien, implica que yo lo puedo trasladar de una economía a otra, ¿sí? Entonces, en este caso, si en la economía local tenemos bienes que son mucho más baratos, pues ¿qué va a hacer todo el mundo? Todo el mundo lo que haría es que compraría en la economía donde los bienes son más baratos y los vendería a un precio más alto, ¿están de acuerdo? Pero al momento que todo el mundo hace eso, todo el mundo empieza a comprar en la economía que tiene los bienes más baratos, ¿qué pasa con ese precio? Se incrementa. Empieza a aumentar, es lo que nos está comentando María Isabel, exactamente. Entonces fíjense que lo que va a pasar es que al final del día, esa economía que tenía precios más bajos, debido al exceso de demanda, lo que estábamos hablando precisamente acá, por eso les iba a colocar este diagrama, ¿sí? Como no existe ninguna barrera para poder comercializar, pues esa economía que tenía precios más bajos, ahora va a tener precios más altos. Entonces, si se dan cuenta, lo que va a pasar al final del día es que debido a ese proceso de comprar barato y vender caro, eso se le llama arbitraje, ¿sí? Obtener ganancias derivado del diferencial de precios, va a hacer que los precios al final del día, ¿cómo van a ser? ¿Jóvenes? Van a ser iguales, ¿verdad? Van a ser idénticos. Entonces, eso aplica porque este sector es transable, pero en bienes que son transables, los precios no necesariamente tienen que ser iguales en la economía local y en la del extranjero. Por eso es que la paridad de poder de compra absoluta se verifica nada más en el sector transable, ¿sí? Pues, jóvenes, empecemos con la descripción de nuestro modelo, ¿sí? Ecuación número 1. Vamos a partir primero de la caracterización de la condición de equilibrio
del tipo de cambio real en el sector transable, ¿sí? Entonces, en lo que va a pasar es lo siguiente, ¿verdad? El precio de los bienes en el sector transable para la economía externa tienen que ser igual a los de la economía local, pero llevadas a la moneda en común. ¿Sí? Voy a hacer un par de observaciones. Primero, algo que ya había indicado. Este asterisco hace referencia a que son precios del sector externo, de la economía del exterior. Y el subíndice que tengo acá, esta T mayúscula, hace referencia a bienes del sector transable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me puede explicar esta condición de equilibrio? Bueno, de hecho, ¿cuál es la moneda que tenemos en común? Vamos a empezar por ahí. Vamos a ver a Andrés Quiñones. ¿Cuál es la moneda en común que tenemos acá? ¿En qué moneda está esto? Dicho de otra manera. Serían moneda del extranjero. Nuevamente. Moneda del extranjero. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sería moneda extranjera? No sé si vale la pregunta, pero quiero indagar un poquito más en su justificación, ¿verdad? ¿Qué es el tipo de cambio nominal, como lo definimos nosotros? Es moneda nacional, Lick. Totalmente. Es moneda nacional, ¿verdad? Y 8. Ese 8 es moneda nacional. O sea, lo que estoy haciendo acá es llevar el precio de los transables del sector externo que esté en dólares, lo estoy pasando a quetzales. O sea, esto está en quetzales y esto también. Entonces, como existe la paridad de poder de compra, pues el precio es el mismo para todos los bienes del sector. Exacto. Bueno, número 2. Ecuación número 2. Vamos a decir que los precios van a ser un compuesto que va a estar representado por esta función phi del precio de los transables y del precio de los no transables. ¿Sí? Esta N que tenemos acá representa no transable. De hecho, lo puedo colocar aquí en los opuestos para que ustedes lo tengan de referencia cuando estén estudiando. P, transables, N, no transables. ¿Sí? Fíjense que phi es una función. ¿Sí? Phi lo que hace es que toma elementos que están en R2 y le da una imagen en R, ¿verdad? Tenemos pares de precios transable y no transable y le asigna un valor en el contradominio del índice de precios, ¿verdad? Y fíjense que eso aplica también para los precios de la economía externa, ¿verdad? Va a ser una función phi de los transables en esa economía y de los no transables en esa misma economía, en la externa, ¿verdad? Entonces, los precios, el índice de precios de una economía va a ser una función de los precios en el sector transable y no transable. Lo mismo aplica para el sector externo. Ahora, esto acá es una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades va a tener esa función phi? ¿Sí? Entonces, vamos a decir que phi es una función creciente en ambos argumentos. En ambos argumentos. Y también vamos a decir que phi es homogénea de grado 1, ¿verdad? Vamos a imponer esa propiedad. ¿Por qué? Ya no vamos a ver. Entonces, phi lo que me permite es agregar a través de una ecuación, de una especificación en particular, el precio de los bienes no transables y transables para poder construir el IPC de nuestra economía. Es lo que nos está diciendo. Sí. Entonces, en el ejemplo que ustedes van a hacer, que está en esas diapositivas, sí va a tener una especificación, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, jóvenes. Sí, ¿qué propiedades tiene? Ya dijimos que es una función creciente, entonces lo que estamos diciendo es que
la derivada parcial de los precios respecto a los precios de los transales. ¿Cómo va a ser esta derivada? ¿Qué signo va a tener esta derivada? Fue positiva, ¿verdad? O sea, lo que nos está diciendo es que si aumenta el precio de los transables, ¿qué va a pasar con el IPC? Vamos a ver, Rubén. Imagínense que aumenta el precio de este marcador. ¿Qué va a pasar con los precios agregados? Sí, licenciado, ¿será que puede repetir otra vez la pregunta? Sí, si aumenta el precio de esto, si aumenta el precio de esta calculadora, ¿qué va a pasar con el IPC? Aumentaría, ¿no? Aumentaría, ¿verdad? Así de sencillo, eso es lo que estamos diciendo acá. Si aumenta el servicio telefónico, pues ¿qué va a pasar con el IPC? Pues va a subir. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, si hay un shock en el precio de los transables o bien de los no transables, el IPC va a aumentar. A eso nos referimos con que es una función creciente de ambos argumentos, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir aunque sea homogénea de grado 1, jóvenes? ¿Quién se acuerda? Micro 2. ¿Qué significa que una función sea homogénea de grado 1? Veamos con los rendimientos de escala, ¿verdad? No sé si me tiene presente esa parte. Licenciado, ¿se podría decir que en este caso los precios de los agregados de la economía crecen en la misma proporción? Exactamente, muy bien, Fernanda, en la que crecen ambos argumentos, exactamente, es decir, en la misma proporción en la que crecen los transables y los no transables en esa economía. Muy bien, Fernanda, exacto, ¿sí? Vamos a decir que sea lambda un parámetro mayor a 1, que eso va a denotar un crecimiento. Entonces, al momento de multiplicar nuestra función y en sus argumentos por ese lambda, entonces lo que va a pasar es que los precios agregados van a crecer lambda veces. Y mucho ojo, aquí lo estoy haciendo para los precios locales, pero eso también aplica para los precios del extranjero, porque es prácticamente la misma función phi. O sea, en otras palabras, si la inflación de los transables es de 5% y la de los no transables es de 5%, entonces la inflación agregada va a ser de 5%. Exactamente. O sea, si cada una de las partes del IPC crece en un 10%, pues el IPC agregado crece en 10%. Así es sencillo. Muy bien. Entonces, esas van a ser las características que nosotros vamos a imponer sobre la función phi, que va a ser la que nos va a permitir agregar los precios de la economía en función a los precios de los transables y de los no transables. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté claro, que quieren que revisemos? ¿No? Muy bien. Entonces, sí, Rubén. Sí, con una cuestión, tengo una duda todavía con respecto al inciso 2, donde habla acerca de los precios del exterior, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la relación? ¿Sí? Sí, correcto, ahí. ¿Cómo es la relación entre qué es el signo pi, había mencionado? Vamos a ver, bien. El Su signo pregunta, anterior, por favor. la función creciente. Sí, eso aplica tanto para los precios locales como para los precios del extranjero. ¿Sí? En sí, Cuando ¿cómo decimos se que es función podría creciente, es describir que... esa función? Sí, de hecho sería prácticamente, digamos que la especificación no la tenemos en este caso porque es un modelo muy general, pero podríamos tener una especificación. Por ejemplo, yo le podría decir algo como esto. Me dice si por ahí va su pregunta o la retomamos, no hay ningún problema. Y me está diciendo que es una función que debe cumplir con esas características. Se me ocurre ahorita construir alguna, ¿verdad? Pues amigo. Y dice que phi es
Vamos a ver. Puedo colocar que es precio de los transables un medio, un tercio. Y precio de los no transables 2/3. Se me ocurre. O sea, phi no es nada más que una ecuación es la especificación en la forma funcional que me permite pasar de los precios transables y no transables a los precios agregados. Yo puedo colocar que es una especificación como esta, si yo sé, por ejemplo, que los precios de los transables es 8, el precio de los no transables es se me ocurre bueno, no puedo poner un buen ejemplo ahorita, ¿verdad? Pero puedo colocar raíz cúbica 27 al cuadrado. No, 27 elevado a un medio. Uno podría encontrar cuál sería el nivel de precios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Saco raíz cúbica esto lo elevo al cuadrado y le saco raíz cúbica, o sea, tendría 2 por 3 y eso sería 6. ¿Sí? Claro. Lo que estoy diciendo es que phi tiene que ser una función que verifique esas propiedades. ¿Cómo sé que las verifica? Pues calculo la primera derivada de la función de precio respecto a los transables y veo que eso sea positivo, el signo de esto, ¿verdad? Hago lo mismo con los no transables y me tiene que dar un signo positivo, ¿verdad? Va a ser creciente en ambos argumentos. Verifico que sea homogénea de grado 1, que así lo va a hacer, y ya tengo una función phi que hace que me permita agregar los precios en cada sector en un IPC macroeconómico, digámoslo así, ¿verdad? Ahora usted me habla algo del extranjero, ahora, al final es la misma función phi, o sea, va a tener la misma especificación y las propiedades van a ser las mismas, ¿verdad, Rubén? Pero como le repito, no sé si por ahí va sin inquietud o me la puede replantear, ¿verdad? Al final es la misma, ¿verdad? O sea, phi va a ser otra función para el sector, va a ser una función para el sector externo que también pues, sea creciente en ambos argumentos para la economía del extranjero y pues tiene que ser homogénea de grado 1, ¿verdad? Pero lo que le permite a Rubén y compañeros es generar un IPC total partiendo del IPC en dos sectores. Y usted me indica, Rubén. Me voy a replantear la pregunta si me va por ahí, no hay ningún problema. Era con respecto, es como una relación tanto como los precios del exterior, como los transales, como los no transables, ¿verdad? Exactamente. Aquí es una multiplicación. Se me ocurre, pudo haber sido una suma también. ¿Es creciente? Sí, ¿verdad? Si yo derivo esto, pues el signo es positivo. ¿Es homogénea de grado 1? Sí, es homogénea de grado 1. Entonces, voy a haber muchas especificaciones, Rubén, que verifiquen estas dos propiedades de la función phi, que me permita al final del día construir el IPC a partir del IPC en dos subsectores, ¿verdad? Esa es la idea, Rubén. ¿Verdad? Bueno, gracias. Muy bien. Buena pregunta. De hecho, el ejercicio tiene una especificación Cobb-Douglas para el índice de precios, ¿verdad? Agregado. Entonces, continuamos con eso. Vamos por la ecuación número 2. Solo les repito, esto también aplica para los precios del extranjero. O sea, tienen que hacerlo, ¿verdad? La derivada tal y tal, homogénea, y pues llegan al mismo resultado, ¿verdad? Cuando no tiene subíndice, hace referencia al IPC, pues total, ¿verdad? El agregado. Y perdone, ¿cuál sería el significado del multiplicador de Lagrange? Bueno, en este caso, gracias por la pregunta. Digamos, usualmente este es el multiplicador de Lagrange en el proceso de optimización restringida, ¿verdad? Pero en este caso es un lambda cualquiera, es una constante, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que lambda, aquí yo puedo colocar, siguiendo esta restricción, que es igual a 1.20, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el precio de los transables y los no transables crecen ¿a qué porcentaje? Carlos Fernando, ¿a qué porcentaje crecen los precios en el sector transable y no transable, dado que el lambda es 1.20? 20, Víctor. ¿Cuánto? 20%. 20%, exactamente. Si se acuerdan, muy bien. Eso sería mi hermano. O sea, al final el número que tenga acá me indica la tasa a la cual crecen los subcomponentes del IPC. Por ser homogénea, me indica que
el IPC va a crecer a esa misma tasa, ¿verdad? Al final, lambda, concretamente, Nirvana y compañeros, es un porcentaje de crecimiento de los precios. Eso es lo que significa. Gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, muy buenas preguntas. Entonces vamos a seguir con la construcción de nuestro modelo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a encontrar un resultado muy interesante. Si bien va a ser temporal, porque el modelo todavía continúa, lo que vamos a encontrar ahora nos va a dar luces de qué depende la dinámica de los tipos de cambio real en dos economías, ¿sí? Entonces, ecuación número 3. Una que ya es conocida por ustedes. Y vamos a decir que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal. Precios del extranjero, precios nacionales. Precios nacionales, ¿verdad? Sin esto. Ahí está. Esto no hay nada más que explicar, ya lo hablamos, ya sabemos qué significa, ¿sí? Ahora vean qué vamos a hacer. Vamos a utilizar la propiedad de homogeneidad de la función phi para poder reescribir los precios, ¿sí? Entonces vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a decir, sea phi el inverso del precio de los bienes transables en la economía local. El inverso. Entonces voy a colocar acá, utilizando la propiedad de homogeneidad de phi que tendríamos. Bueno, entonces fíjense que tendríamos, voy a utilizar esta propiedad, ¿eh? Entonces tendríamos phi, que va a ser función de esta constante 1, precio de no transables respecto al precio de transables. Y esto va a ser igual a los precios agregados dividido el precio de los transables. Vean esto, joven. Como phi es homogéneo, eso no va a decir que lambda no va a ser 1.20. Ahora, lambda va a ser el inverso del precio de los bienes transables en la economía local. Yo lo definí de esa manera. Bueno, mejor dicho, los creadores del modelo lo definieron de esa manera. Entonces utilizo la propiedad, ¿sí? ¿Cómo así? Si quieren verlo a detalle. Lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿verdad? Y lambda, que sería 1 partido del precio de los transables por el precio de los transables. Está, precio de los transables. 1 partido del precio de los transables por el precio de los no transables. Y eso es igual a lambda veces 1 partido del precio de los transables por los precios agregados. ¿Bien? Entonces esto se vuelve 1. Esto se vuelve un precio relativo de no transables respecto de transables. ¿Bien? Y esto es un cociente del precio agregado respecto de transables. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que el precio agregado en la economía local va a ser igual al precio de los transables multiplicado por una función phi que depende del cociente de no transables a transables. Alguien me pregunta, mire, ¿qué hizo el 1? ¿Qué se hizo el 1 si el 1 lo teníamos acá? Lo que pasa es que el 1 ya se vuelve constante. Pues esa constante no va a incidir sobre el nivel de precios agregado. ¿Están de acuerdo? Es como si yo cancelara un eje. Entonces cancelo un eje y ya todo va a ser función del cociente de no transables a transables. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces fíjense que ahora el nivel de precios agregado va a ser igual al precio de los transables multiplicado por una función phi que depende
del precio relativo de no transables a transables. Y lo mismo aplica para los precios del sector externo. Eso ustedes lo van a hacer, jóvenes. Esto no lo voy a hacer porque sería prácticamente lo mismo, pero como ejercicio se lo recomiendo. ¿Sí? Entonces, para el sector externo tendríamos prácticamente la misma relación, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar la propiedad de homogeneidad de grado 1 para la función de precios externos y llegaríamos al mismo resultado. Esto va a ser nuestra ecuación número 4 y ecuación número 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir 4 y 5 en 3, que es nuestra definición de tipo de cambio real. Pues tendríamos que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por los precios del extranjero, pero dada nuestra definición en función del cociente de no transables a transables, tendríamos esto, que sería el precio de transables en esa economía por nuestra función del cociente, ¿verdad? Y abajo tenemos los precios locales, también. Precio de transables con nuestra función pi. Ahorita tal vez no hemos entrado mucho al análisis económico, lo vamos a hacer en un par de minutos, pero sí quería que viéramos paso a paso el álgebra que hay que hacer para poder llegar al resultado que económicamente va a tener sentido para nosotros en un par de minutos. ¿Sí? Digamos que esta parte es un valladar que tenemos que pasar para poder llegar a la parte sustancial, que es la parte del análisis. Necesito la ayuda de alguien. Vamos a ver. Gary, se me ocurre usted, Gary Godoy. Pregunta muy sencilla, Gary. Esto de acá lo podemos representar de otra manera, ¿verdad? O sea, esto de acá, ¿qué representa? Quiero preguntarle. Esto que acabo de colocar en rojo. No lo sé. Tiene tipo de cambio nominal, precio de bienes en el sector transable del extranjero, partido de los precios de los transables locales, ¿verdad? La estructura que tiene esa. Isabel, ¿sí? Quería consultarle si es el tipo de cambio real y la otra son Correcto. actividades. Muy bien, Isabel. Exactamente, ese es un tipo de cambio real en el sector transable. Pero como se verifica la paridad de poder de compra en ese sector, paridad absoluta, ¿esto a qué es igual, Isabel? Se verifica la paridad de poder de compra absoluta. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Ya casi que lo tiene, Isabel. Como los precios son iguales, el tipo de cambio real es igual a. ¿Alguien más me puede ayudar o bien, Isabel? Uno, Nick. A uno le... Uno, exactamente. Muy bien, este es uno. ¿Sí? Como los precios en economía interna y externa son iguales llevadas a una moneda en común para el sector transable, esto tiene que ser igual a 1. Este precio es igual a este. Este es igual a 1. Exactamente. Muy bien, Fernando. Creo que me indicó. Entonces tendríamos, vean acá, que el tipo, no lo voy a colocar esto, que el tipo de cambio real va a ser un cociente de funciones que dependen del cociente de no transables a transables. Vean ese resultado, muchachos. Importantísimo.
Pues el tipo de cambio real es un cociente de dos funciones que dependen de los precios relativos de no transables a transables en dos economías. Resultado por demás interesante. Entonces veamos este caso, imaginémonos que si el tipo de cambio real es mayor a 1, es decir, si la economía local tiene precios relativos, precios agregados, digamos, mucho más bajos que los de la economía externa, es decir, somos más competitivos, pues ¿qué debería pasar, verdad? Como este es mayor a 1, el numerador tiene que ser mayor al denominador, ¿sí? Entonces, esta función, el valor, digamos, el valor de la función tiene que ser mayor al valor de esta función. Pero como estas son funciones crecientes, ¿sí? Utilizando la propiedad de que son funciones crecientes, esto también aplica no solo para las funciones, sino para los argumentos también. Este es el resultado más importante del modelo hasta el momento. No termina acá el modelo. Hasta el momento es lo más importante. Y sobre esto pues vamos a hacer un poco de análisis. Solo voy a esperar que todos lo tengan en sus copias para ya después empezar a leer lo que tenemos de este lado. Bien, jóvenes, este modelo, como les indicaba, pues nos ayuda a explicar por qué existen diferencias en los tipos de cambio real. Basado en este caso, estos autores lo que hacen es basarse en el diferencial de productividades. No hemos hablado todavía nada de productividad. Eso lo vamos a hacer la otra clase, ¿no? Pero por el momento, en lo que llevamos del modelo, podemos observar que el tipo de cambio real depende de cómo se comportan los precios en dos sectores. El de no transables respecto de transables. Para que se comprenda mucho mejor. Aquí podemos tener, por ejemplo, la economía estadounidense. Aquí podemos tener la economía guatemalteca. Bien, lo coloco mejor acá. USA, ET. ¿Sí? Podemos decir que la economía guatemalteca tiene un tipo de cambio depreciado cuando el precio de los no transables a los transables en Estados Unidos, en este caso particular, es mayor a ese mismo cociente para la economía interna. Entonces veamos un ejemplo. Yo les indicaba que en el precio de los no transables pues encontramos principalmente servicios, ¿verdad? ¿Sí? Y hagamos ciertas comparaciones. Yo les indicaba a los compañeros. Vean cuánto puede costar, por ejemplo, el servicio de corte de cabello en Estados Unidos. Ustedes revisan los datos y se van a los videos, muchas veces hay información de eso. Pues un corte de cabello les puede costar entre 30 a 40 dólares. ¿Sí? Mientras que acá, que es el equivalente, les puede costar 20, 25 quetzales aproximadamente. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se enferman y tienen que ir a emergencias, un servicio médico en Estados Unidos les puede salir dependiendo del caso, ¿verdad? Pero 10,000, 15,000 dólares. Ahora compárenlo cuánto les costaría ese no transable en la economía local. ¿Sí? Entonces, eso puede definir qué tan caro o qué tan barato puede ser un país. Veámoslo para el caso de los bienes transables. Vean cuánto les puede costar una computadora allá y cuánto les puede colocar la computadora, cuánto les puede costar esa computadora acá. ¿Sí? Véanlo con los celulares. ¿Por qué muchos prefieren comprar celulares
en el extranjero que comprarlo localmente. Entonces, fíjense que lo que define qué tan apreciado o qué tan depreciado esté un tipo de cambio real, pues depende de este cociente. Otro ejemplo, jóvenes, que es muy común, lo de las ambulancias. Hay videos, jóvenes, donde hay gente que se fractura, que tiene un problema y requiere una ambulancia. Cuando sabe que viene la ambulancia, mejor no la pide, no la aceptan. Porque ese servicio es carísimo en Estados Unidos, jóvenes, y en la mayoría de economías que son desarrolladas. Lo que son servicios en economías desarrolladas, los precios son muy altos. Y eso hace que el precio en ese sector no transable sea superior al de los bienes transables en esa misma economía. De esa cuenta, este cociente tiende a ser mayor en economías desarrolladas que en economías de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice este resultado hasta el momento es que tener un tipo de cambio real depreciado o apreciado depende de esta relación de cocientes entre los países. Entre mayor sea el precio de los no transables en la economía externa, obviamente comparado con sus transables, pues va a hacer que la economía local tenga tipos de cambios reales más depreciados, ¿sí? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿De qué depende que estos precios sean mayores? ¿Por qué el precio de los no transables en economías desarrolladas tienden a ser muy altos? Vean cuánto les puede costar un servicio odontológico allá. Es caro, ¿sí? Pero es que muchos vienen a economías como las nuestras porque son relativamente más baratos. Entonces, ¿de qué depende esos precios? Pues de las productividades relativas. De lo que nosotros vamos a hacer el día jueves para completar nuestro modelo, porque nuestro modelo no ha terminado acá, es explicar este diferencial de precios basados en las productividades marginales, ¿sí? Entonces vamos a construir una función de ganancias, una función de producción en cada sector y vamos a resolver el problema de optimización de las firmas en ambos sectores, ¿sí? Y vamos a explicarlo a través del diferencial entre productividades. La realidad es que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Pero como vamos de forma sincronizada, pues lo dejaríamos hasta acá. No sé si alguno de ustedes tiene un comentario respecto a este resultado que es importante, si se logró entender, o bien respecto del modelo, cualquier parte del modelo que acabo de describir para poder, digamos, resolver inquietudes, ¿verdad? Como digo, todavía tenemos tiempo porque terminamos temprano. Si no lo hubiera, pues no hay ningún problema también, se pueden retirar más temprano, ¿verdad? Pero, pues de mi parte, eso sería todo en la clase del día de hoy. Como les digo, no hemos terminado el modelo. El día jueves lo vamos a completar analizando la naturaleza del diferencial de precios a través de las productividades y pues les voy a mostrar evidencia, a ver si existe evidencia de las productividades y los tipos de cambio real, ¿de acuerdo? Entonces eso sería todo por hoy, jóvenes. Tengan feliz noche y nos vemos el día jueves, ¿verdad? Avancen con el laboratorio, muchachos, que en la medida que vamos avanzando se acerca la fecha de entrega, ¿sí? Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Saludarles. Buenas noches, Ana María. Feliz noche. Mario. Disculpe la pregunta tan básica. No, adelante, Mario. No, llenando formularios solo para confirmar, estamos hablando 107 en este momento, ¿no? Buena pregunta, déjame ver. Es 203. Es 203, este es 203, Mario. Gracias. Muy bien. Listo.